Bien, buenas noches jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Tengo, si no recuerdo mal, hay programado unas exposiciones por puntos, ¿no? No sé si está presente la persona o personas que tienen que exponer. A ver si buscamos aquí. Ya, no sé si estará, pero si no está, vamos a iniciar con el avance, ¿ya? ¿Ustedes recuerdan cuál era el compañero o la compañera que iba a exponer? Claudia López, licenciado, buenas noches. Ya, Claudia López. No está conectada todavía. Ya, bien. Vamos con nuestro avance, no vamos a perder mucho tiempo. Tenemos que iniciar a la unidad número 1, ¿no? Vamos a ingresar entonces, se los comparto. Muy bien. Entonces, como les hacía la introducción en la clase anterior, para poder comprender la historia de los bancos o la creación del primer banco en la historia de la humanidad, tenemos que entender la historia del dinero, ¿no? Cómo es que el dinero ha ido evolucionando, porque el dinero y el banco son dos, podemos decir, elementos que están íntimamente interrelacionados, ¿no? Es decir, no puede existir uno sin el otro. La función principal del banco es trabajar dinero. Entonces, sin dinero el banco no podría existir, ¿no? Entonces, vamos a ver poco a poco. Esta es una presentación del Banco Central de Bolivia, ya que lo vamos a adecuar a nuestra necesidad para que veamos cómo el dinero ha ido evolucionando paso a paso, ¿ya? Vamos a empezar a leer entre nosotros, ¿ya? Empezamos con Darío Loza, si está presente Darío. ¿Dónde está esto? Sí, Licia, no soy presente. Muy bien. No, ese no es. Esperen, ahora tengo, vamos a volverlo. Bueno. Desplazar y ajustar al ancho, ajustar a una página completa. Qué raro. No hay la presentación para... Pero bueno, podemos trabajar así. Bien, veamos entonces la historia del dinero, ¿ya? Darío, por favor, léanoslo esta pequeña lámina. Muy bien. Veamos qué es el dinero y para qué sirve. Todos conocemos el dinero, sabemos que es difícil conseguirlo y que con él podemos comprar cosas y a veces ahorrar. Ahí vemos la imagen donde un señor está con su hijita y le dice: el dinero sirve para expresar el valor de un bien o de un servicio. Y la niña: cuando compramos un pan, pagamos cerca de 30 centavos. Cuando vamos al médico, pagamos como 100 bolivianos. Muy bien. Esta es una pequeña introducción, entonces, de qué es el dinero y para qué sirve, ¿no? El dinero ya todos los conocemos, ¿no? Tenemos de fondo, por ejemplo, los billetes, que es la manera física en cómo se expresa el dinero, ¿no? Porque no solamente se expresa en billetes, el dinero también se expresa en objetos, en materiales como el oro, por ejemplo, es una forma de dinero. También hay dinero virtual o dinero digital. Las criptomonedas son una forma de dinero también. Es decir, los ejemplos de dinero son amplios, pero hay un dinero que está generalmente aceptado por todos, ¿no? Y ese va a variar en función al país donde estemos. En Bolivia es el boliviano, en Argentina, ¿cuál es la moneda de Argentina? El peso. El peso, bien, el peso argentino. ¿De Venezuela? El bolívar. Y el bolívar, siguen con el bolívar, ¿no? Por si acaso en Argentina hay un candidato que está proponiendo, si es que ganan las elecciones, dolarizar Argentina, ¿no? Es decir, eliminar el dólar. Porque el Estado argentino es el que emite el peso argentino.
y por lo tanto lo que está haciendo en estos momentos es emitir una cantidad grande de moneda argentina para poder cubrir sus déficits, ¿no? Y eso es lo que ha generado la inflación y la hiperinflación que está llegando. Si ustedes están al tanto con las noticias, Argentina en estos momentos está en una crisis tremenda, ¿no? Nosotros somos adinerados al lado de los argentinos en este momento. Bien, entonces el dinero ya lo conocemos. Ahora, en cada territorio, en este caso en cada país, existe una moneda específica de dinero que es la que utilizamos para, dice, expresar el valor que tiene cada uno de los bienes. A través de ese billetito que nosotros conocemos, podemos dar valor a todos los bienes que nos rodean, ¿no? De esa manera van a decir, un cuaderno vale X bolivianos, ¿no? Unos 15 bolivianos, vamos a ponerle. Un archivador vale tanto, un librero vale tantos bolivianos, ¿no? Entonces, actualmente el dinero funciona para eso, para poder darle valor a todas las cosas. Ya todo lo que es material en estos momentos, en la actualidad, tiene un valor monetario. Bien, y a través de ese valor podemos describir cuál es más valioso y cuál es menos valioso, pero desde el punto de vista monetario, ¿no? Es lo que estamos abarcando en estos momentos. Bien, segunda lámina. Vamos a ver Daisy Rojas. Por favor, ayúdenos con esta lámina. ¿Y todavía? Ay, ahorita, licenciado. ¿Lo de azul, licenciado, o todo? Todo. Con el dinero, el azul, ¿no dice? Me va a disculpar esta. Todo, desde el principio, desde arriba, las letras grandes. Con el dinero podemos comprar bienes y servicios. Un bien es una cosa, un pan, un refresco o una chompita. Un servicio es un trabajo que se realiza para nosotros. Una fotocopia, la atención de un dentista o la educación. El dinero une las actividades económicas en cualquier parte del mundo y es aceptado como pago de bienes y servicios de impuestos y de deudas. El dinero es el resultado de un largo proceso de evaluación en el que la humanidad ha buscado un instrumento de cambio y sirve también como unidad monetaria. En Bolivia la unidad monetaria es el boliviano. Muy bien, gracias, Daisy. Entonces, en la parte de arriba nos estaba dando simple un ejemplo, ¿no? Es simplemente un ejemplo donde nos dice que con el dinero nosotros podemos intercambiar nuestro dinero con bienes y servicios. ¿Ya? Aquí nos da el ejemplo de los bienes. Los bienes son cosas materiales, mientras que el servicio es una prestación que nos hacen, ¿no? Por ejemplo, en la jardinería es un servicio, el dentista que está ahí en la imagen es otro servicio, ¿ya? Que tal vez tiene un poco de desventaja porque sí o sí necesita que el que presta el servicio esté presente, ¿no? Mientras que cuando vendemos bienes, nosotros podemos fabricar, por ejemplo, una mesa aquí en Santa Cruz o en Bolivia y venderlo en Chile, ¿no? No es necesario que el productor tenga que llegar hasta Chile, simplemente manda el producto, ¿no? Esa es una ventaja de los productos. Bien, ahora, ¿qué vendría a ser el dinero entonces? El dinero, nos dice aquí en la parte donde está con azul, es esa moneda o ese valor que es aceptado por todo el mundo en general. ¿O ustedes conocen a alguien que quiera vender o intercambiar un bien, pero que no quiera aceptar dinero, ¿no? O sea, acepto cualquier cosa menos dinero. Ya, eso no existe. Todo aquel que intenta vender un bien o un servicio o prestar un servicio, lo hace a través del dinero. Es por eso que el dinero se ha convertido en la unidad económica que une a todos los sectores de la economía.
ya desde los formales a los informales, la construcción, la producción, todos los servicios, agricultura, ganadería, ya, todos ellos están unidos por un común denominador que es el dinero, ¿no? Bien, ahora el dinero como lo conocemos actualmente, aquí nos menciona que es el resultado de una larga evolución que ha habido a través de la historia de la humanidad. Esa evolución es la que vamos a ir viendo, ¿ya? Y esa evolución ha dado que en cada lugar existan diferentes denominaciones para el dinero, ¿no? En Bolivia es bolivianos, hemos visto que en Perú es el sol, los soles, en Chile son pesos chilenos y así sucesivamente, ¿no? En cada parte de la humanidad, en cada parte de la historia donde se ha desarrollado una historia, una civilización, han tenido siempre diferentes formas de dinero. No solo en la actualidad, ¿no? En la actualidad cada uno se diferencia con su moneda, sino que también antiguamente los pueblos tenían diferentes formas de mostrar su dinero. A ver, ahí está. Vamos con la siguiente lámina. Vamos a leer más rapidito, ¿ya? A ver si está Lady Roca. ¿Está presente, Lady? Buenas noches, dicen. Buenas noches. Léalo, por favor. Todito. El primer paso en la evolución del dinero fue el que, con el paso del tiempo, las personas que ya vivían en grupo o trasladaban de un lugar a otro, se pasaban por otros pueblos que vivían con costumbres diferentes. Vieron que había cosas que necesitaban y no tenían, y para conseguirlas se dieron cuenta de que debían ofrecer algo a cambio. Cuando el ser humano empezó a vivir en grupo, también comenzó a organizarse y a fabricar utensilios, ropa para abrigarse y armas para cazar y defender lo que era suyo. Bien, muchas gracias, Lucy. Entonces, el primer paso del dinero, o la primera forma de intercambio de bienes, fue el trueque, ¿ya? Ese fue el primer proceso por el que pasó el dinero actualmente, ¿no? ¿Qué es el trueque? En resumen, el trueque no es más que el intercambio de una cosa por otra. Bien, en la antigüedad, nos dice esta lámina, como existían diferentes civilizaciones, ya cuando las personas dejaron de ser nómadas y se volvieron sedentarias, ya, nómadas son los que no tenían un lugar fijo donde vivir, ¿no? Y sedentarios los que ya vivían en un solo lugar, es decir, se asentaron en un lugar, ¿no? En un lugar pero estratégico, cerca del río, donde hay comida, ¿no? Donde hay frutas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las personas se volvieron sedentarias, empezaron con la agricultura, ¿no? Anteriormente no tenía sentido cosechar o sembrar. ¿Por qué? Porque como eran nómadas, ¿de qué les servía sembrar en un lugar si ellos iban a seguir avanzando y capaz jamás regresar a ese lugar, ¿no? Entonces, al volverse sedentarios, ya nace la agricultura, porque ya viven ahí. También empiezan a criar animalitos, a domesticarlos y a fabricar ciertos productos como lo básico, ¿no? Como la ropa, las armas para cazar, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas, como tenían que trasladarse de un lugar a otro, es decir, salir de su grupo y luego tener que regresar, tenían que pasar por diferentes civilizaciones y ahí se daban cuenta que las otras civilizaciones tenían cosas que ellos tal vez podrían utilizar, ¿no? Tal vez en el grupo de una persona cazaban con flecha, ¿no? O pescaban, algunos pescan con lanza, no sé si han visto videos, con una lanza en el agua clavan, intentan clavar al pescado, ¿no? Pero al pasar por otra civilización han podido ver que en otra civilización pescaban con redes, ¿no? O con mallas. Entonces, al ver ese nuevo producto, nace el deseo de querer tenerlo. Pero entienden que para tenerlo también tienen que dar algo a cambio, ¿no? Si no, sería un robo o quitarle a la fuerza, ¿no? Eso generaría o ha generado en sí, más adelante, a posterior, guerras, ¿no? Peleas, saqueos. Entonces, ahí nace el trueque, en la necesidad
de que una persona que tiene un bien quiere intercambiarlo con otra persona. ¿Cuál era una limitación del trueque? De que para que se dé el trueque, las dos partes tienen que estar interesadas, ¿no? Por ejemplo, si yo siembro papa, tengo mucha papa, no voy a pasármela comiendo papa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Guardar tal vez la papa que voy a comer y la papa que va a abastecer a mi familia y a mi clan, y el resto tengo que intercambiarlo. Pero para intercambiarlo con otra persona, para empezar, vamos a suponer que la persona tiene carnecita, ¿no? Mató una oveja, tiene carne para intercambiar. ¿Qué tiene que ocurrir en ese caso? A mí me tiene que interesar esa carne, porque si yo no la quiero, entonces ahí acabó el trueque, ¿no? Y a esa otra persona tiene que interesarle la papa que yo tengo. Entonces, necesariamente tendría que haber un interés mutuo, ¿ya? Quiero que vayan siguiendo esa línea. Esa es una limitación del trueque. Vamos al siguiente, a ver. ¿Qué dice el siguiente? Ah, sigue con esto. Lady, por favor, siga leyendo. Lady Roca. Entonces las personas empezaron a intercambiar alimentos, armas, pieles y otros utensilios con otros pueblos. Así se originó el trueque. Pueblos pastores criaban animales para sobrevivir y el ganado era su propiedad más valiosa. En algunos de los pueblos se cambiaban esclavos como ganado. Un caballo costaba 3 o 4 esclavos. Pueblos cazadores. Estos pueblos cazaban animales salvajes, comían su carne y fabricaban utensilios con sus huesos. Las pieles se obtenían, tenían mucho valor y se podían conseguir varias cosas a cambio de ellas. El trueque permitía a los hombres conseguir lo que necesitaban a cambio de que ellos podían dar. Ya, a cambio de algo que ellos podían dar. Muy bien, entonces, esto ya lo hemos visto, ¿no? El trueque se origina cuando se intercambia una cosa con otra, pero las dos partes tienen que estar interesadas, ¿no? Bien, vamos al siguiente. A ver, sí. Ya, aquí empieza a hablar ya de los pueblos agricultores. Acá hay batería. Ya vamos a pedirle ahora María Elena Lenis. María Elena, por favor, ayúdenos con esta lámina. ¿Todo, Lice? Sí, todo, por favor. Pueblos agricultores. Tiempo después, cuando los pueblos aprendieron a cultivar la tierra, lograron alimentarse de su cosecha. Así podían quedarse a vivir en un solo lugar. En ese tiempo se seguía practicando el trueque. Los alimentos cultivados, en especial el trigo, sirvieron como importante medio de intercambio en muchos lugares. El trueque servía para satisfacer las necesidades de las personas o grupos que intercambiaban cosas. Para que el trueque fuera posible, era preciso que cada uno de los que intercambiaba crea que el bien que recibía tenía más valor que el bien que entregaba. En el momento de realizarse el intercambio, ambas partes debían sentir que ganaban. De lo contrario, no hubiera existido. Muy bien. Aquí nos hace una explicación de la aparición de los pueblos agricultores, ¿no? De esto igual ya hablé al principio. Al volverse sedentarios ya tenían la oportunidad de sembrar, ¿no? Y como ya tenían siembra en un espacio geográfico, se sentían también obligados a quedarse ahí, pues, ¿no? Porque ahí estaba su producción. Entonces, una vez que los pueblos empezaron a hacer la agricultura, utilizaron sus productos agrícolas para hacer el trueque, ¿no? Y esto es algo muy importante que se tiene que entender, ¿no? Para que se dé el trueque, ambas partes tienen que sentir que están ganando.
Para eso, una persona tiene que sentir que, o sea, estamos hablando de sentir, ¿no? Los sentimientos. Tiene que sentir que lo que recibe es más valioso de lo que entrega, ¿no? Ahí intervienen muchos conceptos económicos, por ejemplo. En el caso anterior, si volvemos al ejemplo de la papa puede ser valiosa para uno, pero no puede ser insignificante para otro. ¿De qué depende eso? Del concepto económico de la escasez. ¿Qué significa escasez? En economía tuvieron que haber llevado. La escasez no significa la ausencia de un producto, ¿no? Sino la aparición limitada de ciertos productos. Por ejemplo, vamos a suponer que existe una economía cerrada, como esta que tenemos aquí. ¿Qué es una economía cerrada? Es una economía que no tiene mucha interrelación con otra economía. Por ejemplo, este pueblo, vamos a suponer que no tiene casi nada alrededor, ¿no? No tiene otro pueblo con quien ir a intercambiar. Entonces se le podría considerar una economía cerrada, que solo subsiste entre sí, ¿no? Entonces, dentro de esta economía, suponiendo que una persona tiene papa, pero se sabe, o sea, la papa existe, ¿no? Vamos a suponer que tiene unas 3 bolsas o 3 quintales de papa. Entonces, en teoría, si no fuese economía, ¿no? En teoría no existe escasez. ¿Por qué? Porque la papa sí existe. Cuando hablamos en términos generales ya, en términos sociales, la escasez solo se da cuando ya desaparece un producto, ¿no? Pero en economía no. En economía, la escasez se da cuando el bien es limitado. Y vamos a suponer que aquí un señor tiene 3 quintales de papa, pero para todo su pueblo, ya, todos los pobladores saben que esos 3 quintales no va a abastecer lo suficiente como para comer todos los días o comer a gusto, ¿no? Entonces, ahí estamos ante un bien escaso. Ese es un bien escaso en términos económicos. Ahora, ¿qué va a pasar con esa papa o con ese producto? Tal vez para la persona que lo siembra, 3 quintales sea mucho, pues, ¿no? A lo mucho me comeré, él dirá, una bolsita de unas 6 libras de papa. No como más. Y lo demás, para ese productor, no tiene el valor que tiene para los otros que no tienen papa. No sé si me entienden. Las personas que no tienen papa van a sentir la necesidad de querer adquirir esa papa. Mientras que el productor de papa tiene la necesidad de deshacerse de esa papa. O sea, ese es su sentir. Porque si no se dejase de ella, la papa tiene una vida tiene una duración, ¿no? Y no es muy larga. Por si algunos, no sé si algunos trabajan con papa o han sembrado papa. Sí, puede durar 1 o 2 meses dependiendo cómo lo sepamos guardar, pero no tiene una vida larga, como por ejemplo tuviese el trigo, ¿no? El trigo puede estar años bien cuidado, muchos años. Entonces, vean el sentir de las dos partes. A eso quería llegar, ¿no? La persona que produce tiene un sentimiento de querer deshacerse de su producto y vamos a suponer que uno de sus vecinos le ofrece una cabra, ¿no? Entonces, el productor de papa va a decir, a mí me conviene la cabra, pues, ¿no? Yo siento que estoy ganando. Mientras que el de la cabra, vamos a suponer que tiene muchas cabras también, ¿no? Entonces, al darle una cabrita y recibir papa, ya sabiendo que la papa no hay mucho, también va a sentir que está ganando con el intercambio. Ya, ese sentimiento tiene que darse en las dos partes para que el trueque sea válido. Bien, vamos a la siguiente lámina. No vamos a demorar mucho en cada uno. María Isabel Méndez. Por favor, ¿está presente? María Isabel Méndez. No se olviden que esto cuenta para la asistencia también, ¿no? Lisa, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Podría ayudarnos con esta lámina, por favor? Ya. Del trueque a las primeras formas de dinero. El trueque se fue haciendo cada vez más complicado por la gran cantidad de mercancías que se canjeaban y porque existían bienes que no se podían dividir, como los animales, por ejemplo.
Así, los pueblos buscaron pequeños elementos que se podían transportar y presentar como algo que tenía valor para intercambiar, como piedras talladas, imágenes en tejidos especiales, conchas marinas, etc. Esto fue lo que se llamó dinero primitivo. Muy bien, gracias. Gracias, María. Bien, entonces aquí ya estamos viendo la primera aparición o la forma primitiva del dinero, ¿no? Aquí nos trata de explicar que el trueque se ha ido complicando, ¿no? Al cada vez existir más mercancías, el trueque se iba complicando o se iba haciendo más difícil porque era más difícil darle un valor a las cosas, ¿no? Y también porque así existían bienes que no se podían dividir. Vamos a suponer que yo tengo una vaca, ¿no? Y quiero cambiarlo por trigo. Entonces, pero tampoco no quiero tanto trigo, quiero un poco de trigo, ¿no? ¿Cómo hacemos con la vaca? ¿Cómo dividimos una vaca para que la persona me dé el trigo que necesito, ¿no? Ahí se complicaba. ¿Qué hacemos? ¿Le doy una pierna? Para darle una pierna tengo que matar la vaca, ¿no? Y si mato a la vaca, empieza a correr el reloj, porque esa carne se va a descomponer. Entonces, ahí existió un gran problema, el gran problema del trueque, que los bienes eran indivisibles. No todos los bienes podrían dividirse. Entonces, ¿qué es lo que hizo la sociedad primitiva? Empezó a utilizar productos, no son productos, perdón. Ahí dice elementos que son especiales para la sociedad. Como por ejemplo, conchitas marinas. Conchas marinas. Las conchas marinas podría considerarse como una moneda de cambio. ¿Por qué? Porque no había muchas conchitas, no era algo que está por todos lados, ¿no? Esa es una condición especial o específica para que se pueda considerar el dinero. Yo no podría considerar un bien de intercambio, por ejemplo, una naranja. ¿Por qué? Porque una naranja es un bien que puede existir por todos lados. Si yo siembro un montón de árboles, tendría un montón de dinero, ¿no? Entonces, es ilógico la naranja. Además de que no lo puedo transportar a todos lados, porque va a llegar un punto en el que se va a podrir, ¿no? Y es como si estuviese pudriéndose mi dinero. Por ese motivo, tenía que tener ciertas características el elemento para poder considerarse moneda de cambio. Las conchas marinas sí, ¿no? Porque ellos no se van a podrir, son durables, a través de los años mantienen su estado. Lo mismo con las rocas, lo mismo con estos collares, con estas figuras de animales en tejidos, ¿ya? Todos estos fueron considerados en diferentes partes del mundo, obviamente, como moneda de cambio. Hubo partes del mundo donde los condimentos eran valiosos. Los condimentos. ¿Saben en qué parte del mundo ocurría esa situación? ¿En dónde valoraban los condimentos realmente? No. Y ese fue el origen de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, por si acaso, ¿no? En la India. Por eso la comida india es espectacular, porque allá hacen arte con los condimentos. Los condimentos eran muy valiosos y solo lo comía la gente de la nobleza, ¿no? Gente con dinero. No cualquiera tenía condimentos. Estamos hablando de hace muchos años atrás, de cuando Colón no había llegado a América. Entonces, dice la historia que lo que Colón quería era una ruta para llegar a la India, ¿no? Para traer condimentos. Pero no, se desvió y se vino a América. En otras partes del mundo, algo que para nosotros actualmente no vale nada, para ellos era valioso, como es, por ejemplo, la sal. La sal era una moneda de pago en diferentes partes del mundo donde no existía sal, pues, ¿no? Aquí en Santa Cruz, ¿cuánto vale la sal? A un boliviano, creo, ¿no? La sal yodada fina y esa roja, 50 centavos. Pero en otros lugares, todo lo que uno trabajaba era recompensado con sal, porque la sal era su moneda de intercambio, ¿no?
De ahí el nombre salario. Salario era su pago, cuánto le van a pagar por hacer un trabajo. Bien, entonces así empieza a nacer el dinero primitivo, ¿no? A través de esos cambios de productos por ya ciertos elementos que ya son reconocidos por toda la sociedad, ¿no? Bien, aquí ya nos origina una pregunta, ¿no? Dice, pero un saco de trigo tenía el mismo valor que una vaca, dice. Esto de acá no, está muy chiquito para leer. O se puede leer, ¿alguien lo lee o no pueden leerlo? A ver, lo intentamos agrandar. No. Ah, aquí se puede agrandar. Solo para leer esto. Ya, vamos a pedirle a ¿quién? Maybelline. Maybelline, por favor, está conectada. Tres, dos, uno. Muy bien, Maybelline, la primera señorita con falta. Natalia. Maybelline. Oye. ¿Ya Maybelline puede leer esto? Sí. Ahorita es que estoy en el teléfono y se ve más que el dibujo, lo que más resalta que las letras. Ya. Entonces, alguien voluntario que pueda leerlo, que esté en su computadora, ¿no? O una laptop. Claudia, perfecto, puede leer. Sí. La próxima yo leo. Las personas se hicieron esta pregunta y entendieron que algunas cosas no valían lo mismo que otras. Esto empujó a buscar algo que representara un símbolo de valor que pueda ser utilizado para medir los precios de todas las cosas. Mientras tanto, los pueblos seguían utilizando formas de dinero primitivo para conseguir los bienes que necesitaban a través del intercambio. ¿Este trueque fue mejor para mí o no? Muy bien. Ya, gracias, Claudia. Entonces, vean cómo vimos en la lámina anterior que ya empezaban a aparecer elementos que ya eran reconocidos por una civilización, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer las manillas. Las manillas, al existir poca en una civilización, era considerado como un elemento de cambio. ¿Por qué? Porque esas manillas son transportables. Yo puedo llevarlo de una punta a la otra punta del pueblo para comprar cosas. Es aceptable por todos. Lo mismo que las conchitas marinas, lo mismo que los tallados, los tejidos, ¿no? Bien, entonces son aceptados entre una civilización. Pero ¿qué pasaba cuando necesitábamos ir a comprar a otra civilización? Tal vez si yo llevo mis conchitas marinas, me encuentro con un pueblo que vive a las orillas del mar, donde las conchas marinas existen por montones y están regadas en la playa, por ejemplo, ¿no? Es como, imagínense en la actualidad, una playa donde está llena de billetes botados, ¿no? Entonces uno podría ir a alzarse, ¿no? Desesperadamente. Ese era el problema que existía con esos tipos de dinero primitivo. Tal vez para mí las conchas marinas en mi pueblo son valiosas, pero en otros pueblos no lo son, pues, ¿no? Porque allá hay mucho. Entonces, si yo intentaba ir a comprar con mis monedas primitivas de mi ciudad local, en otros pueblos ya no eran valorados, ¿no? Ese fue el segundo problema que originó el trueque, esta vez con el dinero primitivo. Ya, ahora sí vamos a la siguiente lámina. Creo que estábamos en eso, ¿no? Bien, más vamos a leer antes que se corte, ¿ya? Vamos a pedirle ahora a Rodrigo Salvatierra, por favor, ayúdenos con esta lectura. Buenas noches, Licen. ¿Me escucha? Sí, se escucha bien. Buenas noches. Entonces, ¿los metales se usaron como dinero? Los metales sirvieron como dinero porque son materiales que se conservan bien y se podían cortar en trocitos para hacer pagos de diferente valor. La plata fue popular porque era tan escasa como el oro y era mucho más dura. El cobre, el bronce y el hierro también se usaron como formas de dinero primitivo. El hierro era fuerte y resistente, pero no tenía el defecto de oxidarse con el paso del tiempo. Chiquitito.
En la Babilonia, el oro y la plata se usaron como dinero 3000 años antes de Cristo. Estos metales universalmente aceptados fueron la principal materia prima del dinero. El oro y la plata nunca perdían su valor, por ello fueron las formas más populares del ahorro. Muy bien, gracias. Entonces, aquí ya entran en juego los metales, ¿no? Ya vimos que esos pequeños productos tallados, conchas, manillas, tejidos que se utilizaba anteriormente como dinero primitivo, tenía un problema, ¿no? Es por eso que se empezó a mirar a los metales. ¿Por qué a los metales? Porque para empezar, los metales sí se conservan a través del tiempo. Bueno, menos el hierro, dice, ¿no? Que el hierro sí se oxida. Y además porque los metales son aceptados de manera universal. El oro es oro, pues, ¿no? ¿Quién no va a querer oro? Entonces, el oro ya era aceptado de manera general. Lo mismo que la plata, el bronce, ¿no? ¿Y qué más nos decía por ahí? Y el cobre, ¿no? Bien, se va a cortar este enlace. Van a ingresar al mismo enlace, ¿ya? No vamos a mandar otro. Entonces nos vemos en 2 minutos a lo mucho. Esperen 1 minuto para que lo vuelva a activar y se conectan, ¿ya?